El taller tiene como objetivo analizar desde una mirada regional cómo el contexto cultural de una región impacta el ejercicio de la ingeniería. Invitamos entonces a la profesora Adriana Castillo para dar comienzo al taller. Muchas gracias por estar aquí. Ahora sí, gracias. Colegas, ¿qué les parece si nos reunimos? Porque es un taller más que una conferencia y nos reunimos un poco, nos juntamos si quieren en el centro, en algún lugar, para que podamos hacer realmente más que un taller, realmente va a ser no un conversatorio, va a ser un evento discursivo, es decir, vamos a dialogar, no va a ser discursivo, va a ser dialogado. Necesitamos dialogar, es un tema que nos convoca y necesitamos dialogar. Muy buenas tardes. Bueno, ya me hicieron favor de presentar, soy Adriana Castillo Rosas, soy investigadora del Tecnológico Nacional de México. Específicamente estoy ubicada en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, para los cuates CIDET. Ya sé que es largo. Y tenemos una presencia importante. Vamos a empezar con la doctora. Listo, gracias. Todos estos puntos azules claros que ustedes ven son los institutos tecnológicos que tenemos en la República Mexicana. Somos 256 instituciones, incluidos algunos centros regionales de operación, CRODES, dos centros de investigación, uno dedicado a desarrollo tecnológico y nosotros que estamos dedicados al estudio e investigación en la educación tecnológica. En algunos foros he comentado, en México educación tecnológica no es un nivel, no es hablar de un nivel educativo. Es una concepción. Inclusive educación tecnológica puede comenzar desde la secundaria y termina en el doctorado. Esto nos ayuda mucho porque a veces jóvenes que hicieron secundaria y bachillerato tecnológico pueden entrar fácilmente a los institutos tecnológicos. Entonces, abarca capacitación para el trabajo, abarca educación técnica, abarca ingenierías y con sus posgrados, claro. Entonces, es una concepción en México. El CIDET, estamos en el centro de la República Mexicana. Es una región semidesértica, a diferencia del lugar donde viene la doctora Mayra, que está mucho más cercano. Por acá está Tabasco. Nosotros estamos en el centro de la República. Es un estado con un enorme desarrollo tecnológico. Es un lugar donde vale la pena que los muchachos vayan a hacer prácticas profesionales porque tenemos cerca de 22 parques industriales, incluyendo parque industrial aeroespacial, un parque industrial para automotriz también. Tenemos casi 25 centros de investigación en tecnología y pues todo el desarrollo es muy importante. Es un muy buen lugar para que los muchachos, para que los profesores vayan a hacer prácticas. Bueno, Ximolpanolti, Cualiteotlac, Temachtianis, estimados Temachtianis. Es un saludo en náhuatl. Temachtiani es el hombre sabio, el hombre que forma. El Temachtiani eran los maestros mexicas y eran aquellos eruditos que formaban a la gente importante en México, del pueblo mexica. No se dice México ni mexica, es mexica. Y yo quise comenzar con esta presentación, con la aclaración, porque de ahora en adelante, en este taller yo les voy a estar diciendo Temachtiani, porque para mí son hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres eruditos. Son hombres preparados que atesoraban el conocimiento.
Inixtli Inyolotl también es algo muy importante en la concepción de la educación en el pueblo mexica. Inixtli Inyolotl significa, como ustedes pueden ver, un rostro, perdón, ahorita me acomodo, un rostro, un corazón. El Temachtiani formaba un rostro y un corazón, una identidad y un espíritu. Esta es la esencia de aquel que se dedicaba a ser sabio y a compartir sus conocimientos. Importante era, el maestro podía proceder de cualquier estrato social, pero debía ser un hombre maduro, con el corazón puro y el rostro sabio, respetable por sus costumbres y sus buenos procederes. Debía además ser capaz de lograr de cada alumno un rostro y un corazón. Inixtli Inyolotl. Se trata de una declaración de principios y empiezo así porque la pregunta es, ¿en qué momento dejamos de pensar en este formador de espíritus y de corazones para pensar que somos aquellos que reproducen contenidos? ¿Dejamos de pensar que somos educadores para ser reproductores o capacitadores? ¿Qué somos los docentes? Y quiero traer estas enseñanzas porque es importante en el currículum recuperar estos conocimientos. Vamos a hacer 4 discusiones grupales y porque es un taller necesitamos analizarlo y necesitamos discutirlo. Y son estas provocaciones las que quiero darles. Primero, formas como se entiende la interculturalidad en los programas de formación en ingeniería. ¿Hay interés o hay indiferencia? Segundo, multiculturalidad o interculturalidad. Tercero, hablemos de la colonización cultural en el currículum. ¿Es posible descolonizarla? Y cuarto, claro, el currículum. ¿Qué entendemos por currículum? Y entonces, comenzamos a trabajar. Formas como se entiende la interculturalidad en los programas de formación en ingeniería, interés o indiferencia. Por favor, vayan anotando algunas reflexiones, les pido, saquen esos cuadernitos que nos dieron en ACOFI, vamos a un poco, se llama taller, modo. Porque hay que ver cómo se entiende en este momento la interculturalidad de los programas. ¿Listo? ¿Alguien quiere compartir la primera participación? Juan se me fue. Ah, no, el micrófono, por favor. Ah, gracias. ¿Alguien? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Cómo se entiende interculturalidad en la formación de ingenieros ahora? ¿Cuál es el punto de referencia? ¿Qué escuchan ustedes? No es lo que debe ser. Aquí se vale equivocarnos, no hay problema. No hay respuestas equivocadas o… No. ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Con qué lo relacionan? Sí, adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Diana López de la Universidad Nacional en Medellín. Diana, gracias. Pues yo creo que realmente es un tema que ni siquiera, sobre el que poco reflexionamos realmente. En ingeniería, digamos, tenemos un paradigma que es muy claro, con una cultura occidental en la que apenas creo que en diferentes aspectos estamos empezando por allá a ver grieticas y a decir, mire, hay otras formas de aproximarse al conocimiento que son igualmente válidas y cómo podemos trabajar juntos para resolver problemas, porque quizás nosotros desde esta educación ingenieril tradicional podemos ofrecer soluciones,
pero desde esas otras miradas y esas otras experiencias de vida también, y cómo hacemos para trabajar juntos y que de pronto eso haga sinergia. Pero creo que estamos muy todavía en la pregunta de eso cómo. Muchas gracias, Diana, ¿verdad? Gracias, Diana. ¿Alguien más? Por favor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Adriana Villegas, de la Universidad Cooperativa Campus Medellín. Yo trabajo en una universidad multicampus, o sea que tiene campus en distintas regiones del país, y Colombia es un país que todas sus regiones tienen muchas particularidades. Así es como yo entiendo lo que usted está diciendo. Sí, Entonces, sí. cuando hacemos una reunión de decanos del país, el de Cali tiene unas particularidades, el de Bogotá tiene otro, cada región tiene unas necesidades muy particulares desde ingeniería. Entonces, a veces es difícil trazar algunos lineamientos generales justamente como por esas particularidades. Le agradezco mucho, tocaya. Gracias. ¿Alguien más? Por favor, por favor. Una pregunta. Aquí, por ejemplo, podríamos considerar el entorno donde impactan los jóvenes, por ejemplo, en el caso del tecnológico, cuando ya salen a dar servicio o residencia. Lo comento porque, por ejemplo, en la industria petrolera, los jóvenes cuando ya llegan allá, ¿sí?, pues se encuentran con, por ejemplo, colombianos, noruegos, americanos, ahorita con el Tren Maya hay chinos. Entonces, ahí intervendría también esa parte, aunque ya es del joven allá en sus primeros pasos fuera de la institución. Si así se considera en el currículum la interculturalidad, sí, justamente. Vamos a ir develando qué está por atrás de estas concepciones sobre interculturalidad. Gracias, doctora. Profe. Buenas tardes, Milena Fuentes de la Universidad del Bosque. Bueno, doctora, en relación con lo que acaba de decir la profe allá atrás, la profesora Adriana, creo un poco que en el caso mío, cuando la doctora Adriana hace la pregunta, fue un poco primero en lo que pensé, ¿no? Tenemos una universidad que tiene una característica importante en el tema de recibir estudiantes de diferentes municipios, de diferentes regiones o departamentos de Colombia, y en mi caso específico, como ingeniera ambiental y en esa tarea de esa construcción del concepto de ambiente como tan compleja a veces por lo enrarecida que está esa palabra, creo que me valgo mucho de esos aprendizajes previos que ellos tienen y son, como decía la profesora, muy característicos de sus regiones. Este tema de cómo poder intentar que emerja lo que ellos entienden por su relación con el entorno o con la naturaleza es bastante diferenciado si es una persona que ha sido criada en el llano, que está criada en el Caribe colombiano, que es una persona de ciudades de centro. Y a mí me parece mágico ese ejercicio de poder construir con ellos como esas relaciones, es decir, las relaciones están construidas en su entorno, en su sentido común, en sus aprendizajes previos, pero cuando ellos las utilizan para poder definir esa palabra ambiente, ellos mismos son capaces en un salón de clase de darse cuenta que sí hay elementos mínimos comunes, pero que se enriquecen o para algunos, porque así ellos mismos lo han calificado, se empobrecen si son de ciudad o si son de campo, ¿sí?, si están en la ruralidad. Entonces, también se da el escenario un poco muy tímido de llegó el mexicano a hacer el intercambio, llegó el francés a hacer el intercambio, y como veíamos en el taller de internacionalización, eso un poco no pasa pues como decir, no, celebremos el Día de Alemania y celebremos el Día de México, pero realmente uno debe, pues creo yo, uno puede esforzarse como por diseñar estrategias para que realmente se pueda aprovechar el diferencial que ellos traen. Y nosotros hemos tenido experiencias muy bonitas con México y con Francia y con Argentina, pero realmente, como decía la profe Diana, pues sí ha sido apenas como una situación que estamos empezando a pensar cómo se hace. Pero a nivel de regiones dentro de Colombia, creo que lo entiendo un poco más. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, tenemos entonces algunas pautas que van surgiendo, ¿cierto? Interacción con otras personas, intercambios, presencias. Muy bien. Vamos a ver.
Les voy a decir, por ejemplo, una ubicación en el discurso de la interculturalidad, por ejemplo, en una institución mexicana, el Tecnológico de Monterrey, donde dice que uno de los requisitos para egresar es, y lo voy a leer, es haber cursado y aprobado 18 créditos académicos adicionales a los que integran el plan de estudios de su carrera con unidades de formación interculturales en un idioma distinto al español. Las unidades de formación interculturales son propuestas por un comité académico autorizado por la Vicerrectoría Académica y de Innovación Educativa. Vamos tomando pulsos. Interculturalidad asociada a idioma y a situaciones de estancias usando un idioma diferente. Primera pauta. Segunda pauta, esta es la Universidad de Sonora. La acreditación internacional, y ojo ahí, la acreditación internacional promueve ofertar programas educativos actualizados que sean competitivos dentro y fuera del país. Gracias a ella, los estudiantes y docentes pueden estar seguros de que los programas educativos han sido evaluados y cumplen con los estándares internacionales establecidos para la profesión. Asimismo, cuentan con la seguridad de que desarrollarán competencias de desarrollo intercultural. A medida de que la educación superior busca preparar estudiantes para triunfar en un mundo cada vez más globalizado e interconectado, reconocemos el papel crucial de las relaciones con instituciones y otras entidades en el extranjero, en nuestros esfuerzos de internacionalización y en el cumplimiento de misiones y objetivos institucionales más amplios. Es decir, tenemos dos elementos aquí. Acreditación internacional, desarrollo de competencias y acreditaciones. Tenemos la acreditación como un elemento que hemos estado asumiendo que nos da la pauta para interacción, para interactividad y además para interculturalidad. Bueno, vamos a otro. Y este lo tomé de una universidad colombiana que por respeto no lo voy a decir cuál. No sé si vaya a cometer alguna indiscreción, ¿verdad? Pero dice, como sinónimo de internacionalización, investigación, financiamientos, es decir, sinónimo, intercultural es igual a internacionalización, que aborda estos elementos de investigación, competencias en el uso de la lengua extranjera, movilidad estudiantil, calidad académica. Y observen que se empiezan a repetir estas preocupaciones sobre el uso de la lengua, la movilidad profesoral. Nosotros todos sabemos de justamente estas estancias, estas movilidades, es una preocupación, inclusive es un criterio de acreditación, nos puede decir si es un buen programa o no, y la calidad académica, ¿no? En esta universidad se dice acreditación internacional, formación híbrida, diseño de recursos y medios digitales en redes universitarias. Aquí lo puso más interesante. Quiere decir que entonces, por lo que estoy viendo, claro, no es una muestra, por supuesto, significativa, pero si ustedes hacen este recorrido, ¿cómo entiende la interculturalidad otras instituciones? Van a encontrar este común denominador. Internacionalización, competencias para la internacionalización, acreditación y relación con calidad académica. La mayoría se enfocan al exterior. ¿Y qué pasa con el interior? ¿Al interior de nuestros países no hay culturas? Por cierto, gracias, profe. Yo quise presentarles esta analogía. A mí me gustan mucho los árboles, entonces siempre utilizo un árbol, ya sea de problemas, pero ahora me toca el turno de un árbol, porque pareciera que esta fortaleza, este tronco educativo, se enfoca más hacia las ramas, hacia lo exterior, hacia lo evidente, y resulta que nos olvidamos de nuestras raíces. Todo árbol que no se cuide en las raíces morirá. ¿Cómo entonces vamos construyendo un programa formativo olvidando las raíces? ¿Dónde están? ¿Cuál es el cimiento?
¿Para quién estamos educando? Y es que esto no es trivial en currículum, porque la pregunta es, ¿para quién educamos? ¿Para qué educamos? ¿En qué contexto educamos? ¿Cuáles son las prácticas que estamos proveyendo? ¿Por qué es más importante para un colombiano irse a hacer prácticas a México y no que se vaya a hacer prácticas a Neiva, al Amazonas? Porque no nos da estatus, porque no nos da acreditación. ¿Por qué no está en la acreditación? Porque claro, la acreditación no está pensada para lugares como los que tenemos nosotros, infinitamente diversos, como decía la profesora. Cada decano tiene una representación. En México pasa exactamente lo mismo. En el tecnológico hay 254 directores, doctora, y todos vienen de una región que puede ser en extrema opulencia o extrema pobreza, con lenguas indígenas o con pozos petroleros. Toda la diversidad. Y entonces, ¿cómo es que los acreditamos en criterios internacionales que no tienen esa diversidad? Como ya se dieron cuenta, este taller va a ser disruptivo. Lo siento. Entonces, hay algo que quiero provocarlos. Cuando nosotros vemos a los otros como punto de referencia y dejamos de pensar en el nosotros. Los otros son los que me dan la pauta, los otros son los que me acreditan, los otros son los que me dicen cómo formar a ingeniero. Y entonces el ingeniero ¿qué busca? Quiero trabajar para otros, ¿cierto? Y cuando les decimos vamos a hacer prácticas, no están pensando en nosotros, están pensando en los otros. No piensan en nuestro país, nuestras necesidades. ¿Cómo podemos hablar entonces de interculturalidad? ¿Por qué pensamos hacia afuera? Entonces, tal como sucede en la naturaleza, un sistema educativo que se preocupa más por los otros que por nosotros tiene la posibilidad de perderse en el camino y desviar su misión social y formativa, es decir, morir. Yo soy la autora. Ambas son importantes y ambas deben promoverse. Si no tenemos el cuidado, si no cuidamos el ambiente también en el que florece, vamos en picada, pero tenemos que cuidar las raíces. Y esa visión quiero que me acompañen durante todo este taller, por favor. Vamos a hablar de las raíces. Y ahorita empezamos con, ¿cuál es la diferencia entre interculturalidad entonces y multiculturalidad? En realidad, ¿qué hacemos con los programas de intercambio? ¿Inter o multi? ¿Qué piensan ustedes? Si no se nota, dice, si enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal, no será necesario hablar de inclusión, sino de convivencia. Podemos tener un grupo multicultural, y esto es lo que nos decía la profe Milena. Tenemos un escenario multicultural, pero no aprovechamos porque no estamos pensando en trascender hacia una interculturalidad, en co-creación, en el compartir, en aprovechar estas visiones, como me lo decía. Entonces, ¿qué es interculturalidad? Y más aún, fíjense que una investigación que hice, en una de las maestrías hice una investigación sobre educación indígena en mi país. Y encontré que intercultural se convirtió en un discurso político muy conveniente. En realidad, intercultural se utilizó para decir, pues vamos a crear políticas de asistencia y entonces los pobrecitos indígenas necesitan mucha ayuda y eso me da puntos políticos, ¿cierto? Y entonces se derivó de una visión indigenista, de asistencialismo. Eso es lo que pasó en mi país. Por eso, incluir individuos con origen indígena
Muy bien, es como ahora las mujeres, ¿no? Es que tienes que cubrir una cuota de género y la mitad tiene que ser mujeres. Tiene que ser. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tengo que cubrir la cuota. ¿Por qué tengo de tener estudiantes indígenas? Pues porque se ve bien. ¿Qué voy a hacer con ellos? Pues a lo mejor va a estar aislado porque ni siquiera habla el español, pero estamos más preocupados porque hablen un idioma hacia el exterior que nosotros al interior. Bien. Esta es una cita, no voy a leer muchas citas, discúlpenme, pero me parece importante plantear este referente. Dentro de los afluentes políticos pervive aún una visión de la interculturalidad, donde ésta se supone o se entrelaza con el indigenismo como ideología y acción, sin comprender que ambas posturas son distintas y la mayor veces contradictorias. Dentro de la postura indigenista, la cultura se estereotipa, posee tintes puramente locales y folclóricos, o sin llegar a la realidad del problema y mucho menos permitir una postura crítica. Entonces, una universidad que es intercultural hace un evento donde hay danzas regionales. ¿Será? Ya le vi algunas caras que dijeron, ups. O hay la semana de, yo me imagino la semana, díganme de qué, de las regiones, las semanas de las regiones. Y entonces ya cumplimos porque hicimos una feria donde hicieron muestras gastronómicas y ya se acabó. Esa fue nuestra interculturalidad, fin de tema. Y estamos promoviendo otra vez esta validación institucional, no reflexiva. No tenemos un constructo intercultural y nuestra educación tendría que ser hacia el interior, antes que el exterior. Primero se echan raíces y luego se crece. Bueno, pero ahora viene algo que yo le he llamado, bueno, que le llamé, pero en realidad hay bastante información al respecto, si ustedes lo buscan. Y entonces, si utilizamos la interculturalidad como base de acción, como fundamento de nuestra práctica, tendría que venir forzosamente una intraculturalidad. Intraculturalidad. Y yo les pido, por favor, que le pregunten a sus estudiantes y les digan, ¿qué significa ser colombiano? ¿Qué significa ser colombiano? Pero además, ¿qué significa ser ingeniero colombiano? Y vamos creando identidad, de dónde vienen, de dónde son. Fíjense, les voy a platicar. Como parte de esta investigación que realicé, estuve estudiando qué hicieron. Ustedes han escuchado del Ejército Zapatista en Chiapas. Bien. Bueno, es un caos la educación, el sistema de educación mexicano es tan grande que se optó porque jóvenes de la misma comunidad fueran a educar a los muchachos y entonces a veces les canjean el grado de bachillerato si dan clases en un programa que se llama CONAFE y si dan alfabetización a los niños. Entonces, pues no hay preparación de los muchachos, pero la ventaja es que hablan la lengua. Bueno, los zapatistas dijeron, no más profesores federales, es decir, educadores públicos, normalistas, no más, porque ellos maltratan a nuestros niños y no conocen nuestras formas y costumbres, los maltratan. Además, antes de escribir, antes de español y matemáticas, tienen que saber de dónde son, quiénes son sus antepasados, cuál es su arraigo con la tierra. Ese es el modelo zapatista. Para mí fue un modelo pedagógico que algún día podré escribir. Muchas gracias. Pero que, fíjense, imagínense que en lugar de comenzar con estas asignaturas, hagamos una pausa y en lugar de querer reducir todavía más los programas, nos diéramos tiempo para darles, al menos para asegurarles el inicio de una identidad nacional. Los países y nuestros países necesitamos profesionistas con arraigo, necesitamos profesionistas que digan, sí, la ingeniería me va a servir para ayudar, la ingeniería me va a servir para co-crear, la ingeniería me va a servir simplemente para dar algunas orientaciones, pero además,
Y como por eso empecé con el tema Stiani, tal vez yo también aprenda. Muchas veces he platicado con el doctor Cabral y le decía, no me puedes decir que la ingeniería comenzó en Europa, perdóname. Pero en México tenemos evidencias de que hay ingeniería de altísimo nivel, de altísimo nivel. ¿Por qué estudiamos entonces la ingeniería de otras latitudes? Porque no se llama ciencia, porque no se llama ingeniería, no quiere decir que no exista. Por lo tanto, la intraculturalidad tendríamos que verla como una coconstrucción, una posibilidad que permite desarrollar territorio. Y quise hacer este énfasis porque así se titula esta emisión del encuentro, Ingeniería y Territorio, ingeniería para transformar territorios. Pero los transformamos ¿para quién? ¿Para quién estamos transformando? Porque también, por ejemplo, la minería puede estar transformando los territorios y no necesariamente con beneficio. Así pasa en nuestro país, aquí no creo. Sí, por ejemplo, en la zona de Real del Monte, Real del Monte, que se encuentra en el centro, muy cerca de donde está Querétaro, se encuentra San Luis Potosí, y está la región Huirárica. Hacen unas artesanías muy parecidas, yo he visto aquí en Colombia, de Shakira, pero muy bonitas, pero además son los guardianes del peyote. ¿Han oído hablar del peyote? ¿Lo conocen? Bueno, es una planta sagrada, es un piso sagrado, pero mineras han estado trabajando y entonces es una lucha y hagan de cuenta que es lo mismo que el Amazonas, ¿no? La misma historia. Entonces se está transformando, están transformando el territorio. ¿Para quién? ¿Y dónde empieza la ética entonces? Ah, caray, ya nos estamos metiendo en otros planos. Estábamos hablando de interculturalidad y ya llegamos a la ética. ¿Dónde se construye la ética? Mi propuesta sería ingeniería para transformar territorios, pero desde ellos, desde los territorios, escuchando y reconociendo sus necesidades, usos y costumbres. Por lo tanto, la interculturalidad implicaría también aprender de nosotros. En educación hay una forma de hacer investigación que se llama intervención educativa. Ustedes la habrán escuchado hablar, en ocasiones recupera lo que es investigación-acción. Esta intervención educativa lo que hace siempre es dejar de pensar que yo sé lo que tú necesitas, por lo tanto yo te doy. Que muchas veces así llegamos al aula. Yo sé que ustedes necesitan tal, por eso les voy a traer esta estrategia. Pero no se sientan con los estudiantes para ver, ¿y qué necesitas? ¿Qué les gustaría? Realmente cómo han planeado resolver sus necesidades y a partir de estas necesidades se construye el proyecto de intervención. Se co-crean acciones, se plantean, se practican y luego se recoge la información. Se valida, como todo proceso de calidad, se valida y se modifica, pero siempre con ellos, no a pesar de ellos. Por eso necesitamos hablar de una ingeniería para transformar territorios, me parece que en ese sentido. Esta foto me la puso PowerPoint, no sé por qué, pero dije, mira, qué bien. Es como si la casa, como si nuestro país, nuestra tierra fuera una casa en ruinas y la ingeniería comienza a hacer su labor para levantarla de nuevo. Primeras provocaciones. Yo creo que la ingeniería puede ser el cimiento para la co-construcción o reconstrucción nacional con reconocimiento y no con imposición. La ingeniería puede ser creadora de oportunidades de vida decente. En el concepto de la UNESCO, la vida decente. La ingeniería debe ser el puente entre las raíces y las ramas, es decir, entre nosotros y los otros. La ingeniería debe ser una realidad más que una posibilidad. Me refiero a proyectos que a veces no son concretados o más aún, que se engaña a la gente.
Este punto, hay una discusión fuerte sobre la descolonización. Y la descolonización es, fíjense que no es trivial, porque nosotros podemos ver, cuando analizamos la currícula, cuando analizamos cada una de las materias, vean ustedes, analicen y recuerden, ¿cuántos autores latinoamericanos utilizan de referencia? ¿Y para qué la creamos? Si ya tenemos lo bueno, bello y verdadero, diría Platón. Bello, bueno y verdadero, que viene importado. Entonces, pues ya no me esfuerzo en hacer ningún libro y sin embargo, otra vez cuando platico con el doctor Cabral, me dice, acabo de leer un libro peruano magnífico, un libro colombiano que trata muy bien los temas de mecánica. Acabo de ver uno, pero de verdad hicieron un muy buen trabajo. ¿Y cuánto que no está en las referencias? Ese es el punto. Esa es una descolonización. La provocación que yo quiero hacerles en este taller es una descolonización. Es creernos, yo creo, que la suma de conocimientos que hay en esta sala en ingeniería, la suma de experiencias, la suma de saberes, yo creo que nos da para hacer un libro, ¿no? Yo diría. Un referente para nuestros estudiantes, que tomen ejemplos para nuestros estudiantes. En el taller del doctor Cabral escuchaba a una profesora que decía, es que ponen un ejemplo de nieve. ¿Cuándo mis estudiantes van a ver la nieve? Yo siempre me he peleado con el iglú, pero ¿por qué les pones el iglú? ¿Cuándo van a ver un iglú? Y entonces, bueno, pensemos, ¿qué estamos haciendo en el aula? Porque también marca nuestro discurso. Esto es importante. No nos la creemos. Y ahí es donde también quiero provocarlos. ¿Ustedes creen que se puede descolonizar? No sean malos. Hagan una escritura, una reflexión para que la podamos compartir. ¡Salud! Listo, vamos a comenzar a compartir. Yo creo que no podemos descolonizar, pero nuestra labor está en darle el valor desde lo regional y desde nuestras culturas latinas, comenzar a utilizar fuentes, estar citando y dar a conocer a nuestros estudiantes que una misma fuente de información tiene diversos autores y ellos tienen que comenzar a reflexionar desde esas diversas fuentes que nos llevan a una definición que ellos construyan dentro del pensamiento crítico y lo aterricen dentro de su contexto, dentro del problema al que van a abordar o dentro del contexto regional o local en el que están desenvolviéndose. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
ahorita vamos para allá. Gracias. Buenas tardes, profe. Recuerdo hace un año, yo vengo a la Universidad Distrital, tenemos una ingeniería que es la Ingeniería Catastral y Geodesia. Y hace un año, para la semana del 12 de octubre, hubo una conferencia de una delegación de Holanda, donde nos decían cómo debíamos hacer el catastro en Colombia. Y para mí eso fue un sacrilegio. Holanda, yo creo que la altura máxima que tiene sobre el nivel del mar será, no sé, 100 metros. Entonces se nos decía cómo deberíamos solucionar nuestros problemas, y era unos problemas, en Colombia más del 50% de la propiedad inmueble no tiene títulos. Entonces nos decían, eso es muy fácil, mire, usted se reúne, la metodología fit for purpose del catastro holandés, y nos dicen, se reúne el propietario de un lado con el del otro, y entonces sacas tu GPS o saco el mío. ¿Sí? Bueno, saca el tuyo. Ahora, ¿cómo ha crecido este árbol? Recorremos el lindero, levantamos, hacemos un acta, firmamos. ¿Te tomas un vino y firmamos? Listo. Resulta que en nuestro país tenemos, primero, 2.000 y pico de metros, 3.000 y pico de metros. Tenemos selvas donde no hay señal para el GPS, ¿sí? Donde mi vecino mató toda mi familia, yo maté toda la de él. Entonces, a mí me parecía eso absurdo. Y lo hacen en la semana del 12 de octubre. Y yo decía, pero yo no puedo entender esto. Yo no, o sea, hace mucho rato que pasó esto. Y seguimos en lo mismo. Entonces la pregunta que haces es supremamente provocadora, y yo creo que la respuesta es absolutamente afirmativa. Es claro que sí. Tenemos muchísimos referentes. Paulo Freire, el mismo Orlando Falsborda, con su investigación acción participativa. Correcto. ¿Sí? Y con ese concepto tan bonito que aquí no lo conocemos, pero que en otras latitudes se han apropiado de ellas, ¿no? Y es esa acción sentipensante, claro, que lo dice todo, ¿no? Es transformar no solamente con la mente, sino con el corazón. Gracias. Gracias, profe. Adelante. Ahorita va el profesor y ahorita le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Yo estoy de acuerdo con lo que ya comentaba. Yo completamente, pues, es muy difícil porque muchas cosas de las que nosotros trabajamos en ingeniería, yo a veces hago el balance, pues, en el curso de las personas que hemos mencionado en las asignaturas. Entonces, hablamos de Newton, hablamos de Lagrange, hablamos de Maxwell, etcétera. Eso son unas cosas que la ingeniería usa y que, pues, nosotros fueron desarrolladas en otras partes. Pero yo pienso que nosotros podemos combinar, yo lo hago en las asignaturas, con referencias a profesores de la misma facultad. Yo miro qué trabajos hicieron, trabajos previos de los mismos estudiantes, tesis de maestría, tesis doctorales, y hasta trabajos de cursos. Les digo, la referencia es este trabajo que se hizo en un semestre anterior y pues la podemos usar, cítenla. Entonces, desligarse completamente me parece muy complicado, ¿cierto? La ingeniería tiene unas leyes, unos principios que pues fueron postulados por personas que hasta las mismas unidades de ingeniería las tienen ahí remarcadas. Entonces, es muy complicado. Pero sí se pueden utilizar también, obviamente, nuestras fuentes, nuestras formas de expresar, de entender. Eso sí, yo creo que se puede hacer. Sí, yo estoy de acuerdo. Inclusive podríamos ir haciendo poco a poco la migración, porque fíjense ustedes cómo por favor, la construcción de pensamiento, inclusive la aproximación metodológica, simplemente el hablar del método científico, nada más el método científico, ¿podríamos pensarlo de hacerlo de forma diferente? Porque no es el único. Les voy a decir, por ejemplo, en ciencias sociales, que han querido el método científico, y yo escucho a veces aquí las investigaciones, es que utiliza el método científico y el método científico y el método científico, y entonces le pregunto a un científico y me dice, yo no sé si hizo eso. ¿Quién sabe qué sea eso? Yo hago cálculos y si me tengo que regresar y todo, pero pues no podría encajonar
una forma de pensar creativa a un método que me... Pero debemos de recuperar todo lo bueno que nos da. Y si hacemos pues lo que nos sale muy bien a nosotros, una termalización, una regionalización, y partimos de los saberes que traen los muchachos, por ejemplo. ¿Tú cómo lo harías? Uy, pero se salió del método científico. No, ya no, usted tiene mal en su examen. Oiga, profe, pero sí me salió. No. El método científico. ¿A dónde voy? Me parece que es correcto, coincido con ambos, pero también tenemos el referente que nos acaba de dar el profesor. Tenemos formas y métodos, pero que podríamos ir comenzando a crear una epistemología de la ingeniería, pero latinoamericana. Yo creo que somos capaces. No vamos a sustituir a Newton. No queremos sustituir a Newton. Pero sí podríamos decir, ¿cómo leer a Newton en colombiano? Eso sí creo que lo podríamos hacer. En mexicano, hasta con palabrotas. No pasaría nada. Y estamos estudiando Newton. Pero la forma de apropiación sería nuestra forma de apropiación. El lenguaje en el que están escritos los libros, y me acuerdo muy bien cuando yo estudiaba cálculo, sea la función. ¿Por qué sea la función? ¿Qué quiere decir con sea la función? Y a ver, ¿por qué no empiezan diferente ese enunciado? Porque es una traducción. Y a veces hacemos malas traducciones y a veces los muchachos estudian en traducciones muy malas, porque tiene que ser a pie y juntillas lo que dice el libro, pero lo traducen mal. Yo insisto, ¿por qué no hacemos una regionalización con todo el cuidado y la seriedad que esto nos pueda llevar, pero con casos nacionales, con lenguaje nacional? Y entonces empezamos a construir. Primero la doctora y ahorita tú. Por favor, doctora. Bueno, yo pienso que sí se puede, sí es posible. Pero aparte de lo que ya comentaron los compañeros de aquí de la sala, creo que los que estamos frente a los grupos y frente a las instituciones, tenemos que tomar una postura muy clara e invertirle. Por ejemplo, empezar por, como ya decías hace rato, por creérnosla, ¿sí? El Tecnológico de la Chontalpa está en un municipio con comunidad indígena, ¿sí? Actualmente el gobierno del país pues le está dando el realce a la lengua materna, ¿no? Bueno, de los 254 institutos, pues nosotros somos la punta de lanza, ¿sí? En ese punto. Bueno, pero desde el puesto de la dirección hasta cualquier puesto, ¿sí? de la gente que llega a apoyarnos al tecnológico, tenemos que aprender, tenemos que sentir ese amor a lo nuestro, porque yo les voy a decir que la gente de ahí siempre está como a la defensiva. Hace muchos años, cuando yo era estudiante de la carrera, la gente no decía voy a Nacajuca, porque era como me da pena. Decían voy a Naca Houston. Sí, así decían. ¿Sí? Entonces, la gente nativa de ahí de Nacajuca, estamos a 27 kilómetros de la ciudad capital del estado. Villahermosa es una de las capitales del sureste, pues que siempre ha estado cómoda, ¿sí? A pesar del calor está igualito que acá, ¿no? Entonces, hay que ir transformando ese amor propio, ¿sí? En los jóvenes, porque todavía yo tengo estudiantes que les da pena decir que su papá es agricultor, que su papá es artesano,
porque llegan los papás, ¿sí? Hace 10 años que era subdirectora académica, me tocó atender varios papás, bueno, no sé cómo le dicen acá, en guaraches, no sé acá cómo le digan, en sandalitas. Ajá, y el morral atravesado, ¿sí? El que usa el agricultor, donde lleva su semillita y va sembrando así, no sé cómo le digan acá, a ese bolso, ¿sí? Ajá, Sí, sí. entonces, y su sombrerito de agricultor, ¿sí? El señor todo requemado de sol, ¿sí? Algunos no hablan ni bien el español. Entonces, al joven le daba pena decir de qué comunidad venía, decir que sus papás no hablaban o su mamá no hablaba el español, ¿sí? Porque vivían de las artesanías o de la agricultura. Entonces, tenemos que ir cambiando todo eso. Claro. Entonces, nosotros como líderes de las instituciones, y yo digo líderes incluyendo a los profesores, porque desde que nos paramos frente al aula somos líderes de los muchachos. Entonces, tenemos que creérnosla nosotros primero para poderlos formar, para poderles transmitir ese amor propio a nuestras culturas, porque, bueno, acá no sé, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tenemos Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que no sé cuántas lenguas maternas tiene cada estado, porque ahí en Tabasco son, hasta ahorita que me acuerdo, son 2, pero impactan algunas chiapanecas, que en algunos tecnológicos. Entonces, imaginemos que a los chiapanecos, como se reconocen muy bien físicamente, ni siquiera les dicen chiapanecos, les dicen chiapita, ¿sí? Porque mucha gente los considera inferior y su estado está más hermoso que el nuestro, ¿sí? Pero bueno, entonces, creo que ahí tenemos que empezar, Claro. ¿sí? Para lograr esto, ¿sí? Gracias, doctora. Luis. Gracias. Bueno, a mí me parece que para comenzar una descolonización en ingeniería o como quieran llamarle, pues primero debemos empezar con una descolonización mental. Yo conozco colegas latinos, colombianos, argentinos, chilenos, peruanos, excelentes, que han escrito libros realmente excelentes, yo te los he comentado, pero, perdón que lo diga, pero a lo mejor somos hijos de la Malintzin y seguimos pensando que lo de afuera es lo mejor, ¿no? Yo nada más, independientemente de que usemos las leyes de Newton o de Lagrange, no hay ningún problema, pero también podemos pensar en los aportes en ingeniería mecánica que hizo Eberto Castillo, mexicano, por ejemplo, ¿no? Y otros tantos latinoamericanos. Yo nada más quiero sacar a colación un congreso de los años 30 del siglo pasado, no, sí, más o menos, por ahí, que se llevó a cabo en Francia. El organizador de esto fue el príncipe Luis Víctor de Broglie, uno de los fundadores de la mecánica cuántica, y llegaron gente de todo el mundo, ¿no? Bohr, Rutherford, en fin, todos los grandes de la cuántica. Y recuerdo que la anécdota es que Rutherford, si mal no recuerdo, pretendía hablar con de Broglie y no le contestaba y no le entendía. Hablaba en inglés y el otro le contestaba en francés. Entonces no había comunicación, había problemas. Meses después hubo un congreso, creo que en Holanda o algo así, y se presentó de Broglie dando una conferencia hablando un inglés perfecto. Y Rutherford le dijo en un descanso, oye, pero yo cuando te hablé, yo te preguntaba y tú no me contestabas. Perdón, pero en Francia los franceses hablamos en francés, no hablamos en inglés. Eso lo decía Luis Víctor de Broglie, uno de los padres de la mecánica cuántica. Gracias, el profesor, sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Albeiro Rendón, Universidad Nacional Medellín. Profesora, nosotros en la universidad estamos haciendo un ejercicio que lo hemos llamado armonización curricular.
estamos ajustando los programas curriculares a la nueva normativa del ministerio. Déjeme decirle que estas preguntas y las que usted hizo el lunes en el fabuloso taller que dictó en la otra universidad son supremamente pertinentes para la discusión que estamos dando en la universidad. Yo quiero aportar un poquito con respecto a esa pregunta. Yo creo que parte de la descolonización en el currículo tiene que ver también con, en este mismo escenario, ayer, finalizando el día, se hacía la pregunta, ¿cuál es el ingeniero que necesita el país a 2035? Correcto. ¿Cierto? Sí. Entonces aparecen unos términos claves, trabajo en equipo, manejo de tecnologías, inteligencia artificial, 20 idiomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Pero yo echo de menos el que en esa lluvia de ideas no aparezca la capacidad que debería tener el ingeniero de interlocutar con el ciudadano de a pie, ¿cierto? En un estudio muy reciente, yo trabajo en geociencias, en un estudio muy reciente que hizo el Servicio Geológico Colombiano, que planteaba como las estrategias temáticas para el desarrollo de la geociencia en Colombia al 2040, uno de los elementos trascendentales que salían ahí es que el ejercicio profesional del geólogo y por ende el ingeniero geólogo en Colombia tiene que ver con la capacidad que tenga para llegarle a las comunidades de base para que haya apropiación social del conocimiento. El conocimiento se está quedando en la esfera intermedia y temas tan claves como cambio climático, como transición energética, como minería, se pueden ir al traste porque las comunidades, al no estar informadas adecuadamente, son manipuladas a nivel político. Muchos de los proyectos en Colombia a nivel sobre todo de minería se están yendo al traste porque 3 o 4 políticos manipulan a las comunidades y las comunidades no informadas van como rebaños detrás de esos políticos. Entonces yo creo que la ingeniería en Colombia, el ingeniero que vamos a formar a futuro, aparte de todas las competencias que ya hemos visto, debe tener una muy importante y es que su conocimiento baje a la base de la población. Yo estoy haciendo a nivel pues ya muy local, con mis asignaturas que dicto, estoy haciendo un ejercicio. A ver, el estudiante que pasa por la universidad, al menos en la Universidad Nacional, durante toda su carrera escucha a sus profesores que van a ser sus pares académicos en el futuro. Los llevamos a prácticas en empresas y allá escuchan a otros ingenieros. Cuando el estudiante colombiano Correcto. de ingeniería lo ponemos a escuchar al ciudadano de a pie, ¿cierto? Entonces, yo ya estoy haciendo un ejercicio en mis salidas de campo, ya cero interlocución con ingenieros. Yo los llevo a territorios y los pongo a que escuchen al ciudadano, a que se enteren de la percepción social que tiene el ciudadano, de los problemas que se están discutiendo en clase. Es más, a mis clases ya no estoy invitando profesores especializados en X tema, sino que estoy invitando líderes sociales que vayan a la universidad a contar su historia de vida, qué piensan y qué esperan ellos de la universidad. Y yo creo que eso es muy importante para los estudiantes, porque el estudiante entonces empieza a percibir que su futuro profesional debe tener una base social muy importante y que esa es la esencia de la ingeniería, que los territorios ganen en calidad con el ejercicio profesional de los profesionales que estamos formando en la universidad. Profe, muchas gracias. Les agradezco todas estas aportaciones que de hecho me ganó, es una de las propuestas, no nos quedamos de acuerdo, pero es una de las propuestas que traigo, invitar a los líderes. Miren, no se dedica a la formación de ingenieros, pero estuve el año pasado en una estancia en la U Digital, en Antioquia, en Medellín específicamente.
Y lo que usted está diciendo es tan importante porque necesitamos creer que la educación es la que transforma territorios. Es la única forma de transformar territorios. Y les voy a decir un ejemplo. Tiene varios nodos subregionales la IU Digital. Y lo que está haciendo es llevando educación superior vía, con modalidad a distancia, pero también a partir de memorias, les dan materiales. Y pasó un evento. Resulta que en una de las reuniones que inauguraron, ya habían trabajado los muchachos y tenían un grupo de participantes. Algunos llegaron con traje militar, había mujeres, y se dieron cuenta ahí hablando que había excombatientes, habría paramilitares, había otros grupos que en un momento dado fueron contrarios y en ese momento, gracias a la educación, estaban compartiendo un aula y se sorprendieron de que eran compañeros de estudio. La educación transforma territorios y la ingeniería transforma totalmente los territorios. Yo le agradezco esto que nos acaba de compartir, profe, porque justamente no nos cuesta más. Hacer las cosas bien no nos cuesta más. Pero es hacer esta sensibilidad porque estamos formando humanos para los humanos. Un elemento fundamental para el movimiento social. Y yo creo que cada uno tiene muchas experiencias, pero eso a mí me marcó. Cuando yo vi, y creo que por ahí traigo el video, pero cuando me lo mandaron, fue muy impactante porque decía, es que yo no sabía que él era mi compañero de grupo y hasta trabajamos en equipo virtualmente. Y si hubieran visto, ni siquiera se hubieran acercado. La magia de la educación hace cosas maravillosas. Gracias por la experiencia. Al revés. Es que lo tengo al revés. Bien. Por favor, adelante. Muy buenas tardes a todos. Soy Jenny Palacios. Hago parte del proceso que tenemos en la Universidad Javeriana, que se llama Intercambios Comunitarios. Es un proceso que se lleva a cabo desde el centro de la ciudad de Bogotá con el departamento del Chocó, una región olvidada en el Pacífico. Esta es nuestra carta de promoción y podemos hablar a partir de una experiencia que ya hemos venido llevando a cabo, donde los mismos estudiantes comparten un escenario. Ellos ven una materia que se llama Cambio Climático y Salud Ambiental en la maestría, los del Chocó, junto con los estudiantes de la Universidad Javeriana. Esto les permite a ellos poder interlocutar a partir de el trabajo que se están haciendo en campo, en regiones olvidadas, en regiones poco tenidas en cuenta, de regiones que muy poco se conocen, sus realidades, a personas que cuentan con una tecnología y una vivencia diferente. Esto no nos hace de que efectivamente tengamos que parecernos unos a otros, sino aprender a correlacionarnos. La colonización se tiene que tener en cuenta como una especie quizás de estandarización, porque existen unos factores que nos denominan, que nos caracterizan como ingenieros, como personas, como X o Y. Pero nuestra realidad y nuestros conceptos deben tener unas aristas que nos permiten diferenciarnos y hacer una subrama para poder saber exactamente hacia dónde nos tenemos que formar. La ingeniería debe ser un poco más flexible, porque resulta que en muchos campos, en muchas opiniones, cuando comienzas a tener en cuenta algunos autores de América Latina, muchas veces en algunas universidades no son permitidas porque no tienen tanta relevancia, no han sido muy citados, no son muy reconocidos. Pero si no te comienzan a reconocer, ¿cómo te volverás una persona altamente reconocida? Correcto. Hay que comenzar a hacer un ejercicio bastante interesante, bastante bravo, que nos permita poder comenzar a citar personas que están comenzando, que están incursionando y que llevan a cabo trabajos realmente interesantes y que van de la mano con lo que vamos trabajando. Solo así realmente podemos tenernos en cuenta. Pero cuando te dicen esto es feo, esto no va, esto no se parece, todo el mundo se quiere meter en el patín de lo validado. Nadie quiere ser visto como un fracasado. Y es las mismas condiciones que nos conlleva a actuar o comportarnos de una manera que quizás no es la más adecuada. Y eso nos sigue dejando siempre un poco rezagado con relación al resto de los continentes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos autodiscriminamos, nos invalidamos y nos desconocemos. Entonces es allí donde realmente el llamado es que nosotros como
ingenieros y personas que estamos comenzando a hacer la transformación de los territorios, es comenzar a entender que cada territorio tiene unas realidades y que eso nos permite podernos comprender y realmente correlacionar. Y creo que en este momento, desde la Universidad Javeriana, con este trabajo que estamos llevando a cabo, que lo invito a todos ustedes a que lo conozcan y que también lo puedan referenciar, porque esto es un trabajo que realmente se está haciendo, tiene ya 2 años, ya tiene resultados. Y no solamente trabajamos acá en la parte de formalización, sino que es un trabajo complementario, es un trabajo que también va a los territorios y un trabajo que no solamente es de lo académico, sino que también está comenzando a incursionar desde lo social, desde lo investigativo, desde lo correlacional. ¿Por qué? Porque permite que nos conozcamos, que nos reconozcamos y sobre todo que nos valoremos. Y solo así se puede hacer una verdadera ingeniería que sea inclusiva y que realmente llegue a los territorios. Muchas gracias. Profe, yo creo que ya concluyó el taller. Ya. Gracias, no, muy bien, porque la reflexión justamente va para allá. Es cómo reconocer cómo reconocernos. Por ejemplo, vamos a escribir un artículo. Yo sé que ustedes son bastante presionados para que escriban artículos, bastante. Bueno, no dejemos al menos de 5 autores latinoamericanos, al menos, ¿no? 5, 10, el porcentaje que ustedes quieran, pero que no dejemos de citar a nuestros colegas, tomando la invitación que nos dice la profesora. Tenemos que reconocernos. Y esta es en esta diferencia, yo creo que está muy a tono con lo que nos acaba de decir la profesora, justamente porque cómo entender la colonialidad, justamente es cuando surgieron las diferencias, porque antes no nos veíamos como indios, antes éramos mexicanos, pero de repente nos dijeron que éramos indios, y como dice Eduardo Galeano, y nos dijeron que lo indio era malo, y nos dijeron que los amarillos era un color malo, o el negro era un color malo. ¿Qué nos fueron diciendo? Que somos mestizos, y de repente hay, como dice César Coll, países tecnorricos y tecnopobres, o inforricos e infopobres. Y tenemos términos y tuvimos que construir términos como brechas digitales, ¿no? Y todo esto también está aparejado con la ingeniería. Y entonces aprendimos a descalificar todo lo que no tuviera ciertas características estandarizadas, como dice la profesora. ¿Cuáles son estas características estandarizadas? Que no me oigan, ustedes no les digan a nadie. Yo tengo graves problemas con las estandarizaciones porque mi país es diverso. Yo no puedo decir que en la selva maya puedo pedirles lo mismo que hay en un tecnológico que está en la frontera y que tiene toda la industria desarrollada. No puedo ofrecerles la misma carrera, no puedo ofrecerles ni tomar los mismos criterios de evaluación. No puedo. Por eso a mí cuando me dicen estándares, hablemos de calidad. Y ahí empezamos también, es otra discusión que no es en este taller, pero por favor que se queden pensando, ¿qué entendemos por calidad? La calidad existía mucho antes que la empresa. ¿Por qué optamos por un criterio de calidad fordiana? ¿Calidad es producción? ¿Calidad es eficiencia? ¿Calidad es eficacia? Pues yo les voy a decir, calidad es la transformación y la emoción que tiene un estudiante cuando entendió algo. Y no se mide. Calidad es cuando el profesor estudia, se prepara y da una magnífica clase y nadie lo ve. Y entonces, dentro de esta postura indigenista que hemos visto, también la educación estereotipa y posee tintes puramente locales, folclóricos. Estoy retomando lo que habíamos dicho porque habría que pensar, ¿será que esta es el sello que tenemos cuando hablamos de un programa de ingeniería intercultural? Nos está poniendo un ejemplo la profesora que nos provoca. Ok, ya hablamos de los 2 conceptos interesantes, ya hablamos de interculturalidad, de multiculturalidad por cierto, entonces conviven bastantes personas de diferentes nacionalidades en un solo espacio. Digamos que esta sala es multicultural en este momento, ¿cierto? No estamos interactuando,
o no mucho, pero estamos todos en un mismo sitio. Es un espacio, sala multicultural. Y no quiere decir que sea intercultural, y mucho menos intra. Bueno, vamos avanzando. Yo creo que ustedes esto ya se lo saben mucho, pero por aquella de las dudas lo vamos a repetir. Porque cuando hablamos del currículum, yo escucho malla curricular, malla de asignaturas, tira de asignaturas. No es eso. Cuando hablamos de currículum, hablamos de toda una forma de hacer lo que necesitamos para formar a los individuos o a los ciudadanos de un país. ¿Y desde dónde empieza? Bueno, estos círculos que ustedes ven se llaman niveles de concreción curricular. Es un macro nivel curricular, un meso y micro. ¿Dónde está el macro? Cuando vienen las políticas nacionales, internacionales, las políticas educativas y de repente nos dicen el enfoque de competencias, ¿de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué lo instauramos en nuestras políticas latinoamericanas? Y se volvió la CIA porque nos fiscalicen de que lo hayamos hecho. Y no entendimos nada porque como no es parte de nosotros, no entendimos nada, le borramos el nombre de objetivos, le pusimos competencia. Y ahorita le borramos competencia y le pusimos resultados de aprendizaje. Me han dicho por ahí, ¿ven cómo sí conozco a Colombia? Pero nos gusta importar políticas, importar, pues no es el escenario, pero yo quisiera decirles que tenemos un órgano fiscalizador de América Latina que verifica perfectamente que los programas, los proyectos de desarrollo educativo se acoplen a estas medidas. Nos fiscalizan y además nos condicionan financiamiento. ¿No me lo creen? Busquen PREAL. PREAL, así se escribe. Y entonces esto decimos, bueno, a través de lo que hace la institución vamos a concretar esta política. Por eso a veces cuando cambian los políticos, cambia el modelo, ahora ya somos así, no, ahora somos azules, ahora somos verdes, ahora vas para arriba, no, ahora vas para abajo. Y nos traen como, bueno. Institución, en el mesocurrículo es lo que hace la institución. ¿Y qué hace aquí? Aquí es donde se define el modelo educativo, aquí es donde están los programas de estudio y aquí es donde se crea el modelo de evaluación. Eso idealmente. Pero a veces también este modelo de evaluación viene desde aquí. Y vamos concretando esta idea ya cuando llegamos al aula a través de los procesos de aprendizaje, de enseñanza, los procesos formativos. Yo no digo procesos de enseñanza-aprendizaje porque no es una relación automática. El que enseña no necesariamente provoca aprendizaje y el que aprende no necesariamente necesita enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces son procesos de aprendizaje, procesos de enseñanza, procesos de formación. Muy bien, entonces todo esto se suma. Y estaríamos hablando de que currículum no solamente es la malla, es toda una concepción de formación, toda la concepción de formación. Es más, aquí, por ejemplo, vean, tiene aspectos estructurales, tiene aspectos procesales, políticos, tiene dimensiones, todo esto nos va marcando el qué voy a enseñar, para qué voy a enseñar, a quién le voy a enseñar, cómo voy a formarlos. ¿Les voy a dar idiomas? ¿No les voy a dar idiomas? ¿Voy a prepararlos porque me van a acreditar? ¿No me van a acreditar? ¿Qué es lo que va a contener este programa? Originalmente, todo currículum parte de una pregunta. Todo currículum. Y es, ¿cuál es la necesidad que va a atender el egresado de esta carrera? ¿Cuál o cuáles son las necesidades? Si tenemos claras las necesidades, entonces muy bien, hacemos un proyecto que tenga que ver, que tome las políticas internacionales, nacionales, pero además atienda las necesidades de la región. Y todo esto lo vamos moviendo. Muy bien. ¿Y qué es un modelo educativo? Es el todo, es la forma de ser,
es la concepción, es de donde vamos a partir, es de donde nos van a decir inclusive qué hace el profesor, cómo está el aula, qué vamos a incorporar. Este es el modelo educativo. Un modelo educativo que nos da pauta para entender la política de la institución en el marco, ya sabemos, del macrocurrículum. El contexto implica al modelo, la intención pedagógica, la visión inter, multi y transdisciplinaria, la historia, la administración, los contenidos, y todo eso viene en el modelo educativo. Y eso a su vez me marca mi modelo curricular. ¿Qué hace cada uno de los actores que participan en el hecho educativo? Y se establecen cuáles son las relaciones que va a tener cada uno de estos actores. Las relaciones con el saber, las relaciones entre las personas que participan. Este es el currículum. Este es el modelo curricular. Entonces hablamos de interrelaciones, de interacciones, de contenidos, de estrategias, de perfiles. Y lo pongo en rojo, no solo, la malla curricular. Es el marco operativo. Digamos, en términos muy, si me oyeran los pedagogos me estrangulan. Sí, porque es, en términos administrativos sería la planeación estratégica, la operación operativa y la operación táctica, ¿no? La planeación táctica. Entonces, digamos, en el aula estaríamos en la planeación táctica. La planeación estratégica está acá, la planeación operativa y la táctica. Bueno, pues así lo veremos. Perdón, cualquier pedagogo que esté. Ya lo dije. Muy bien, entonces, cuando hablamos, tenemos esta visión, fíjense que la evaluación no es lo que se hace solamente aquí, en el microcurrículum. La evaluación viene desde toda la concepción que se tiene, toda la concepción. Si me van a decir qué se va a evaluar en el macrocurrículum, bueno, pues tiene intenciones políticas, ¿cierto? Si vamos a tener evaluación de la concreción alcanzada en el mesocurrículum, bueno, vamos a evaluar al programa, las relaciones, al docente que cumpla con lo que hemos dicho. Y la evaluación en el aula, pues bueno, lo que vamos a preguntarle a los muchachos no solamente es la cantidad de información retenida, como si fueran USB, porque eso sí se mide. Yo podría abrir, tiene estos archivos almacenados, muy bien, los repitió, eso sí lo mido. Si evalúo, no se puede hacer eso. Si evalúo, veo la transformación que ha tenido el sujeto, porque la declaración que se hizo es una transformación. Y peor aún, como decía Luis, y más. En algunos programas yo he visto que además declaran el aprender a ser, el aprender a conocer, aprender a convivir y el aprender a ser. ¿Y qué ven en las ingenierías? También lo he visto. El aprender a ser lo relacionaron con valores fabriles, el aprender a conocer en contenidos disciplinares, el aprender a hacer son prácticas técnicas y convivir el trabajo en equipo. ¿O no? Y vean lo que dice UNESCO, desde ahí salió la idea. Vean que es diferente. Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal. Houston, seguimos teniendo problemas. Aprender a conocer, combinando una cultura general suficientemente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Esto se supone además aprender a aprender para aprovechar las posibilidades que le ofrece la educación a lo largo de la vida. No es esto. Aprender a ser a fin de adquirir competencias que capaciten al individuo para hacer frente a un gran número de situaciones propias de su contexto y le faciliten el trabajar en equipo. Yo no lo dije, ahí está. Aprender a vivir juntos, que no es trabajo en equipo fabril, o sea, no son equipos de alto rendimiento, no me los cambien. Es desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia respetando actitudes y valores. La tarea que tienen después de ese taller es ir a ver
qué dicen sus planes de estudio para ver si sí entendieron estos aprendizajes. Y no digamos los saberes, ¿no? También estamos bien perdidos. ¿Qué he encontrado? Yo encontré que a pesar de que tenemos estos referentes internacionales, que si nos gusta utilizar, bueno, pues entonces usémoslos bien. Aún así encuentro, por ejemplo, en el nivel de concreción mesocurricular, ya saben cuál es el mesocurricular, ¿cierto? ¿Todos? ¿Ya les quedó claro? Macro, meso y micro, ¿cierto? Perfecto, muy bien, entonces ya podemos hablar en esos términos pedagógicos. Contenidos europeocéntricos. Carecemos del reconocimiento del conocimiento desarrollado en América Latina, por eso, gracias, profe. Modelos educativos importados, lejanos a los contextos latinoamericanos. Nos hablaban de Freire. ¿Será que podemos educar para la libertad? Pues eso es lo que nos provoca Freire. Educar para la libertad. Y para la libertad de pensamiento, no para hacer cualquier cosa que se me ocurra, es libertad de pensamiento, libertad de acción. Modelos curriculares importados, lejanos a las posibilidades de los actores locales. Yo tengo pleito. Miren, he dado cursos de educación basada en competencias porque tuve que decir, necesito meterme para, por favor, hacer algo y que no lo entiendan mal. De verdad, pero no creo que sea la solución. Si lo hiciéramos bien, si le diéramos un enfoque constructivista, es una belleza. Pero ¿qué creen? De repente aparecieron 25,000 competencias y todas las quieren evaluar además. Es una locura. Aquí me voy a detener tantito nada más para hacer una reflexión. Por ejemplo, se los decía el taller pasado. Yo dije 18:39, ¿ya es la hora? No, es lo que me queda. Sí, qué susto. Hasta se me fue la idea. Se me fue la idea del susto, dije, ya me pasé. No, pues ya se me fue, adiós. El Alzheimer está feo. Sistemas de evaluación basados en estándares internacionales. Les decía el lunes que tenemos un grave problema de concepción en 4 palabras. Evaluar, calificar, medir y acreditar. Y de repente, el acreditar que estaba lo último, dijeron media vuelta y se volvió lo primero. Entonces, primero acreditamos y luego medimos y luego calificamos y luego evaluamos. Bueno, si nos da tiempo, evaluamos. Porque son muchos estudiantes, porque tengo muchas materias diferentes. Yo no los puedo evaluar. Simplemente que entreguen, y decía mi profesor de diseño curricular, pues pasan por kilo. Entonces el kilo de tareas, lo pesamos, no, sí, trabajo bastante, no trabajo, y pasamos por kilo. Pero en realidad no estamos observando a ese ingeniero que el profesor nos acaba de comentar, a ese ingeniero pensante, sentipensante, a ese ingeniero preparado, ese ingeniero consciente, inclusive a ese ingeniero crítico. Porque además, evaluar a un muchacho que está preguntando siempre y que me irrumpe y que quiere tomar la palabra y que, si los mejores estudiantes son los que no dan lata, ¿no? Y todos ustedes seguramente dieron lata. Y están aquí, preparándose. Y se rieron, muchos se rieron, si fueron latosillos. Sistemas de evaluación. Más allá de las mallas orientadas en habilitaciones técnicas y no profesionales. Por ejemplo, y yo quiero preguntarles, gracias al profesor que nos acaba de decir también, por ejemplo, ¿por qué nos llevan historia en informática, en ingeniería? ¿Por qué no llevan historia? ¿Por qué no llevan sociología? Bueno, yo venía con el cabello negro y después de una contestación de un doctor en matemática educativa se me puso blanco. Me dice, estamos haciendo un examen para evaluar, imagínense, tenemos más de 600,000 estudiantes en el Tecnológico Nacional, pero estábamos evaluando más o menos para 10,000 el nivel de conocimientos de cálculo diferencial. Entonces, pero aquí Adriana, la ingenua,
Dice, no, pues mira, hay una relación entre su capacidad de lectoescritura y esta construcción conceptual, y además tenemos esto es resolución de problemas. Y el doctor me dice, pero es que a nosotros no nos interesa que sepan leer. ¿Cómo para qué? Porque ya se los preguntaron en el examen diagnóstico de entrada. Y dije, Dios bendito. Y eso, la verdad es que ya prefiero reírme también, porque si no lloro. Porque si un ingeniero piensa que no es importante leer, entonces ¿cómo entiende? Si un ingeniero no sabe que las estimulaciones que tiene con mucha matemática, poca matemática y toda la lectura que hace, está revolucionando su cabeza y eso le va a permitir entender un problema, analizar un problema, identificar las variables implicadas, jerarquizar la información, definir soluciones. Todo eso nos da la lectura y no lo puede aprender con las matemáticas. Así como las matemáticas desarrollan habilidades cognitivas de orden superior que no lo puede desarrollar otra, nada, cero. Las matemáticas son únicas. Por lo tanto, necesitamos estimular todo. ¿Y qué pasa si leen a Gabriel García Márquez como obligatorio para poderse titular? Y es colombiano. A Octavio Paz, que es mexicano. A Carlos Fuentes. Tantos grandes literatos que hay en este país, por Dios. ¿Por qué? Porque los muchachos hasta son tímidos. ¿Cómo podemos interactuar si no tengo un lenguaje desarrollado? Es a través de la lectura, es a través del debate, es a través de la defensa de las ideas que ellos pueden construir. Si no lo hacen, si no se los provocamos, no hay formación para el reconocimiento y formación para una identidad nacional. Yo espero equivocarme, pero en mi país, lamentablemente, no tenemos esta formación. Ni siquiera tenemos claro qué tipo de ciudadano queremos. Por eso es importante ver las raíces. Por eso es importante reconocernos como cultura. Antes de pensar al exterior, necesitamos ver las raíces. Ya se va a acabar el tiempo. ¿Ya se va a acabar el tiempo, verdad? ¿O cuánto nos queda? 3 minutos, 3 minutos. Entonces, bueno, esto por favor se lo dejan de tarea. Y yo les propongo, a nivel de concreción mesocurricular, ya saben cuál es el mesocurrículum, ¿seguro? Perfecto, muy bien. Entonces, yo les propongo, como decía y le tomé algunas ideas al profesor, concebir la inter e intraculturalidad como un eje formativo en el modelo educativo. Incorporar teóricos latinoamericanos en cada programa. Recurrir a la transversalización curricular para promover una conciencia social y, si es posible, identidad nacional y regional. Proyectos de intervención social y ambiental a lo largo de toda la formación del ingeniero, no solamente al final o no solamente proyectos tecnológicos. Claro, estos son fundamentales porque estamos formando ingenieros, por supuesto, pero también que nos acompañen estos proyectos de intervención social. Incorporación de exponentes con saberes ancestrales como que convivan con los saberes científicos, profesor, como decían. En Ecuador, acabo de estar en Ecuador y enfermería, ¿saben lo que hace? Enfermería está reconocida en la salud pública que la gente, como hay una comunidad indígena grande, primero van con los hombres y mujeres de sabiduría. Estos son los médicos de la región, los médicos, ¿cómo se llama? Sí, los chamanes y las mujeres que ayudan a los partos. Si ellas, las parteras, si ellas no pueden ayudarlos, entonces van al centro de salud. Pero inclusive en el centro de salud les dicen, ¿ya fuiste? Sí, pero me dijo que me viniera. Ah, muy bien, entonces ya pasamos. Es decir, reconocen en el sistema de salud el saber ancestral. Por supuesto, es una belleza, es una belleza. Y a nivel microcurricular, ¿ya se acuerdan cuál es el nivel curricular? Micro, todo lo que hace en el aula, todo lo que sucede. Muy bien.
que los casos y problemas analizados tengan incorporados contextos latinoamericanos, que se dialogue con los estudiantes de otras localidades para co-construir soluciones, profe, y yo no habíamos hablado, pero lo logramos. Que se evalúe la transición de un ingeniero centrado en el conocimiento a un ingeniero preocupado por su entorno próximo de país. Y pues bueno, les agradezco muchísimo. Terminé a tiempo. Terminé a tiempo. Fíjense que no. Gracias. Yo quisiera invitarlos, fíjense que ya por la premura no puse mi correo, ahorita si se acercan y me permiten, tomen mis datos, porque a mí me gustaría que empecemos a construir un diálogo común. Mi aspiración primero es hacer un repositorio de casos de ingeniería latinoamericanos que sirvan como elemento, un recurso de análisis para las clases. Experiencias como la que nos acaban de compartir, como la que nos compartió el profesor. ¿Qué se hizo? ¿En dónde se hizo? ¿Quién optó? ¿Cuál fue el error cometido? Porque también hay que aprender de los errores. ¿Qué recursos tuvieron? Tenemos que compartir conocimiento. Este espacio es para compartir conocimiento, pero no es compartir 2, 3 días y nos vamos. Aquí no funciona si no generamos una red proactiva por la educación latinoamericana. Esa es mi provocación y ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.